Bienvenidos una vez más al módulo 14, Diagnóstico Neuropsicológico 2, de la Maestría en Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. Vamos a abordar el último bloque de este módulo, Diagnóstico y Rehabilitación en Neuropsicología. Los temas para este último bloque van a ser fundamentos de la rehabilitación neuropsicológica, variables que intervienen en la recuperación del daño cerebral, proceso de rehabilitación neuropsicológica en la infancia y rehabilitación neuropsicológica en las demencias. Comenzamos con el primer tema de este último bloque número 4, fundamentos de la rehabilitación neuropsicológica. La rehabilitación cognitiva, o también denominada rehabilitación neuropsicológica, tiene como objetivo mejorar las funciones cognitivas que han resultado afectadas como consecuencia de una lesión cerebral. Especialmente se piensan este programa de rehabilitación va a girar en torno a la estimulación o rehabilitación o fortalecimiento de memoria, lenguaje, atención, percepción, funciones ejecutivas, motricidad, actividades conductuales e incluso psiquiátricas. El desarrollo de la neuropsicología ha provocado la creación de programas de rehabilitación neuropsicológica, en paralelo al progreso de otras disciplinas comprometidas con la atención a las lesiones cerebrales. En la actualidad, el campo de la rehabilitación se encuentra en rápida expansión. Existen varias causas que justifican este auge de la rehabilitación neuropsicológica. Una de ellas son los avances de la medicina. Otra es el progresivo aumento en la longevidad de la población. Otra es, por supuesto, el auge de la neuropsicología y también la incorporación a la misma de diversas áreas profesionales. En cuanto a los avances de la medicina, han permitido que cada vez sea mayor el número de personas que sobreviven después de haber presentado algún tipo de lesión cerebral, incluso en casos de mayor gravedad. Este hecho produce un incremento en el número de personas con secuelas que requieren de una rehabilitación neuropsicológica. Tengamos en cuenta que las cifras del daño cerebral adquirido son alarmantes y año tras año incrementan, sobre todo como consecuencia del aumento a su vez en los accidentes de tráfico alrededor del mundo. En cuanto al progresivo aumento en la longevidad de la población, esto va a tener en cuenta un mayor número de personas con demencia, también que requieren de asistencia o rehabilitación de tipo neuropsicológico. Se ha producido también un incremento en la supervivencia de la población anciana del adulto mayor con deterioro cognitivo, pero siguen siendo insuficientes los recursos humanos y asistenciales para atender específicamente todas las necesidades que presentan estos pacientes. En cuanto al auge de la neuropsicología, se ha propiciado el creciente desarrollo de nuevos programas de rehabilitación neuropsicológica inspirados obviamente con bases científicas. Por otra parte, la creciente incorporación de diversos profesionales. Esto ha facilitado el abordaje de las lesiones cerebrales desde una perspectiva multidisciplinar. Además de los neuropsicólogos, en el equipo asistencial de las lesiones cerebrales se incluyen también profesionales procedentes de diversos campos como terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, psicólogos clínicos, personas que se dedican a la logopedia, al trabajo social, la educación especial. Todo esto lo que hace es que cada vez más haya un incremento
tanto en los recursos como en el material científico, como en la creación de programas de rehabilitación y la creación de test específicos para evaluar y rehabilitar todas estas secuelas o deterioros cognitivos causados por lesiones cerebrales. Pasamos al segundo tema de este último bloque, que son las variables que intervienen en la recuperación del daño cerebral. Las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos van a depender del efecto en conjunto que van a producir diferentes factores relacionados con las propias características de la lesión y de otras circunstancias asociadas al paciente. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a necesitar tener en cuenta los siguientes factores. La forma de instauración o por qué se generó la patología, la gravedad de la lesión, la etiología de la misma, la escolaridad de la persona, su edad, el sexo e incluso aspectos de lateralidad. Las lesiones cerebrales de presentación súbitas van a producir una sintomatología más significativa que cuando se presenta de forma progresiva. Por ejemplo, los EBC o los TCE van a producir una sintomatología neurológica y neuropsicológica más intensa en comparación con tumores cerebrales o, digamos, procesos demenciales. Por ello, las posibilidades de rehabilitación neuropsicológica en tales lesiones cerebrales de aparición de tipo súbito suelen ser mayores que en las progresivas. Este proceso se va a dar a lo largo de varios meses o años, durante los cuales el propio sujeto se ha ido dando cuenta de estas pérdidas de habilidades cognitivas y ha encontrado diversas estrategias para, digamos, taparlas o compensarlas con otras, con el fin de adaptarse a esa condición patológica. Básicamente, esto que les acabo de explicar quiere decir que una persona que ya sepa que tiene una enfermedad, digamos una persona con un tumor cerebral, su deterioro cognitivo va a ser más prolongado a través del tiempo. Es decir, la persona de cierta forma ya va a estar preparada para el tipo de déficit que va a presentar, por lo cual va a tener más estrategias compensatorias para digamos, minimizar ese malestar que va a causar este deterioro cognitivo. Mientras que si la patología es súbita, es decir, un traumatismo cráneoencefálico, un EBC, algo que suceda de forma súbita, pues el paciente no tiene las herramientas ni el conocimiento de saber cómo va a solucionar o cómo va a minimizar estas afectaciones cognitivas que indudablemente va a tener. Se dice en líneas generales que a mayor sea la extensión de la lesión cerebral, mayor va a ser su alteración a nivel de sus procesos cognitivos. Es decir, los procesos más complejos frecuentemente tienen una mejor recuperación porque intervienen más áreas funcionales en los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es de los procesos más complejos que incluso se pierden en cualquier tipo de lesión, pero se ha visto a través de investigaciones científicas y a través de diferentes rehabilitaciones de pacientes que han tenido alteraciones a nivel del lenguaje, que el lenguaje suele recuperarse casi totalmente independientemente de la etiología de la lesión cerebral. Entonces, alteraciones cognitivas como el lenguaje suelen recuperarse en mayor totalidad. Ojo porque no es en todos los casos, pero normalmente suelen recuperarse mejor que otro tipo de habilidades cognitivas. Las lesiones incompletas de un área cerebral se recuperan con mayor facilidad que las lesiones completas, es decir, que las lesiones ya más generales, debido a procesos de neuroplasticidad que pueden facilitar la mejoría funcional desde las áreas que están preservadas.
La recuperación de las lesiones cerebrales van a depender de factores causantes, es decir, de factores etiológicos. El pronóstico del daño cerebral debido a un trauma tiende a ser más favorable que el causado por EBC, porque el territorio afectado suele ser de menor extensión. La localización, por ejemplo, de las lesiones neuroquirúrgicas va a condicionar el tipo de trastorno cognitivo que se va a presentar. En el caso, por ejemplo, de las afasias, la evolución es distinta, siendo la afasia de tipo anómico la que normalmente tiene una mejor recuperación, seguida de la afasia de conducción, la afasia transcortical, la afasia de Broca y por último ustedes se van a dar cuenta en caso de que les llegue algún tipo de paciente con afasia de Wernicke que va a ser el tipo de afasia más complejo de rehabilitar. ¿Por qué? Porque normalmente son pacientes que son anosognósicos de su déficit, como lo mencionamos en previas unidades, en previos bloques, cuando un paciente es anosognósico de su enfermedad, hace que el proceso de rehabilitación neuropsicológica sea más complejo. Resulta de gran importancia comparar los resultados de la evaluación neuropsicológica tras producirse la lesión cerebral y compararlos con el rendimiento previo a la lesión, puesto a que solo la historia clínica del individuo y su enfermedad van a permitir determinar la severidad o la importancia del trastorno que padece en la actualidad. En este caso, la escolaridad del paciente con un daño o lesión cerebral va a ser un factor predictivo de gran importancia. Cuanto mayor se ha demostrado a través de diferentes estudios que cuanto mayor es el nivel previo de ejecución, es decir, mayor nivel de escolaridad, mejores serán los resultados obtenidos. Va a resultar más sencillo rehabilitar a una persona que va a tener mejor educación. ¿Por qué? Porque sus estrategias de solución de problemas van a ser mayores, van a ser más fuertes, va a tener mejores estrategias de solución de problemas e incluso de flexibilidad mental en comparación con una persona que no tenga educación. Esto no quiere decir necesariamente que las personas de baja o nula escolaridad no vayan a poder tener un proceso de recuperación o de rehabilitación neuropsicológica, sino que este proceso va a ser más difícil como tanto para la persona como para la familia como para el neuropsicólogo de hacer, de elaborarse, de seguir debido a la escolaridad. Se sabe, por ejemplo, en cuanto al factor de la edad, que la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral es inversamente proporcional a la edad del sujeto. Es decir, a menor edad va a haber una mayor plasticidad y a mayor edad va a haber una menor plasticidad cerebral. Se van a recuperar mejor las funciones cognitivas alteradas cuanto más joven sea el paciente. La recuperación de trastornos como afasia, apraxia, náuseas, necias en una persona joven va a ser mayor en comparación con un adulto de mayor edad. En cuanto al sexo, las mujeres habitualmente o normalmente tienen un cerebro más simétrico en comparación con los hombres, tanto anatómicamente como funcionalmente. Esto es un factor de pronóstico más favorable en el caso de una lesión cerebral, ya que ambos hemisferios van a tener una mayor capacidad para asumir las funciones que han sido alteradas. Esta mayor asimetría del cerebro no es un factor que favorezca la recuperación del daño cerebral, puesto que sus funciones tienden a estar más localizadas sobre la corteza cerebral. Dicho fenómeno que les platico es especialmente visible en los casos de afasia, en los cuales las mujeres han demostrado tener un mejor pronóstico de la evolución de la enfermedad. En cuanto a la lateralidad, la recuperación del daño cerebral en personas zurdas suele tener un mejor pronóstico principalmente en las afasias. El fundamento teórico de esto es que cierto tipo, cierto subgrupo de zurdos disponen de una representación bilateral del lenguaje en comparación con sujetos diestros. Es decir, esta representación bilateral del lenguaje no se ha encontrado en sujetos diestros.
No existen suficientes estudios que confirmen la influencia de la lateralidad en la recuperación de las funciones cognitivas tras una lesión cerebral, pero se considera que la recuperación en los zurdos, esto a través de diferentes artículos de divulgación científica, que la recuperación en los zurdos es más favorable en comparación en la recuperación cognitiva de sujetos diestros. Continuamos con el tercer tema de este último bloque, proceso de rehabilitación neuropsicológica. La Organización Mundial de la Salud define el término rehabilitación como el proceso de restablecimiento de los pacientes al nivel del funcionamiento más alto posible en el plano físico, psicológico y adaptativo. Esto teniendo en cuenta su nivel social, su nivel laboral y afectivo, utilizando los medios posibles para reducir el impacto de las condiciones discapacitantes, permitiendo así que las personas discapacitadas alcancen un nivel óptimo o el nivel máximo óptimo de integración social. Cualquier persona que haya sufrido una lesión cerebral adquirida puede beneficiarse de una rehabilitación neuropsicológica, que es el conjunto de técnicas que tienen como propósito, como ya lo hemos visto con anterioridad, lograr obtener el mayor rendimiento en las actividades básicas de la vida diaria y así tener una mejor calidad de vida en general. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, Barbara Wilson, que es de las repercusoras más importantes en cuanto a la rehabilitación neuropsicológica, plantea que el objetivo fundamental de la rehabilitación es capacitar a la persona con lesión cerebral para que se pueda desenvolver mejor en su entorno. Los fundamentos científicos de esta rehabilitación neuropsicológica se basan en la plasticidad cerebral, que puede modificar sus conexiones como consecuencia de la estimulación cognitiva que vamos a ejercer nosotros como neuropsicólogos en el plan de rehabilitación. La utilización de determinados neurofármacos capaces de mejorar la actividad del sistema nervioso puede complementar este efecto de la rehabilitación neuropsicológica. Se sabe que el daño cerebral adquirido va a producir una reorganización en el sistema funcional afectado, que puede ser compensado mediante la utilización de estrategias alternativas. Es decir, si se producen dificultades fonológicas para el lenguaje, probablemente el paciente va a recurrir a la utilización de estrategias alternativas de tipo propioceptivo, visual o prosódico. En este punto, las terapias del lenguaje se van a basar en este principio: transferir las habilidades perdidas para que las habilidades que se mantienen puedan compensar ese déficit. Pasamos al tema número 4 de este bloque 4, rehabilitación neuropsicológica en la infancia. Las estrategias de restauración y sustitución se pueden utilizar en el contexto de la rehabilitación neuropsicológica del infante, del mismo modo que en la rehabilitación de las lesiones cerebrales en un paciente adulto, aunque con algunas diferencias significativas. La mayor neuroplasticidad del cerebro infantil facilita el uso preferente de las estrategias de restauración, ya que los niños en general tienen mejores posibilidades o mayores probabilidades de recuperación de las funciones dañadas, no solo por la participación de áreas homólogas situadas en el otro hemisferio, sino también gracias al incremento en la actividad metabólica en esas zonas cerebrales cercanas al área que ha sido lesionada. De la misma forma, debido a que estos efectos de la lesión cerebral en la infancia tienen unas consecuencias más difusas, es posible que en la recuperación neuropsicológica participen más áreas corticales en comparación con un cerebro adulto. En la rehabilitación neuropsicológica infantil se debe partir de la línea base obtenida en la evaluación para diseñar un plan individual en el que se combinen las estrategias y técnicas de adecuadas necesidades para cada niño en particular.
En la rehabilitación del daño cerebral infantil cobra una gran importancia la utilización de diferentes técnicas, mayormente técnicas de modificación de conducta, técnicas de tipo cognitivo-conductual, como economía de fichas, contrato, manejo de contingencias, etcétera, que van a optimizar los resultados obtenidos. También se cabe la necesidad de realizar un plan de rehabilitación neuropsicológico adaptado específicamente a cada niño, evitando los programas de rehabilitación estáticos y estándar que encontramos en muchos libros. La psicomotricidad es un elemento fundamental para la rehabilitación del daño en lesión cerebral infantil. Muy bien, vamos con el último tema de este último bloque para el módulo 14, que se trata de la rehabilitación neuropsicológica en los procesos demenciales. Hablamos de que hay unos grupos de estimulación cognitiva cuyos objetivos son retrasar el proceso de deterioro cognitivo de las personas mayores con demencia, siendo especialmente aconsejables para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en grado ligero o moderado. Estos grupos también plantean mejorar la calidad de vida de estas personas y las de sus cuidadores. También pueden estimular a los pacientes para que mantengan sus facultades cognitivas y su actividad funcional e independencia al máximo. También se debe activar su estilo de vida, evitando al máximo posible el aislamiento y la pasividad, facilitando entonces su relación con otras personas en un contexto más lúdico. También es necesario ayudar a los familiares aportándoles información, asesoramiento y modos de restablecimiento de conducta para que los familiares sepan cómo actuar con estos cambios conductuales que indudablemente van a tener las personas con un proceso demencial. En paralelo a las estrategias que les mencioné anteriormente, también se deben llevar a cabo una programación de pautas de vida saludables en la vivienda del sujeto, en el entorno en el que el sujeto se vea envuelto. Esto con el fin de evitar el progreso del deterioro, teniendo en cuenta las siguientes pautas. La inclusión de ejercicios planificados y estructurados que impliquen una activación psicomotora. Disminuir al máximo los cambios en el entorno del paciente para evitar respuestas desadaptativas. Incorporar la actividad física como un elemento fundamental en su estilo de vida. Estructurar un horario estable de actividades y rutinas diarias. Y también es muy importante evitar los episodios de sueños durante el día. Algunas de las pautas más fundamentales para estas personas que ya tienen un proceso demencial avanzado es seguirles la corriente. Es decir, si una persona con un proceso demencial está totalmente segura de que su hijo le está robando, de que alguien le está robando, es muy importante seguirles el juego, pero al mismo tiempo irles cambiando el tema. Es decir, seguirles el juego me refiero a no darles la razón, porque evidentemente en muchas de las ocasiones no la tienen, sino llevarles el juego a ver qué es lo que pasó, cómo te robaron y como son personas que tienen un proceso demencial, irles cambiando el tema. ¿Por qué? Si uno les dice que no desde el primer punto, esto va a hacer que la persona se altere, se enoje, tenga probablemente respuestas conductuales y afectivas y emocionales que no queremos esperar en este paciente. Entonces, se desea más llevarle el juego, llevarle su duda, su condición errónea y a través del paso del tiempo tranquilizarlo por medio de cambiar el tema a través de la plática que se vaya dando de forma natural, en vez de romperle, digamos, esa creencia, esa falsa creencia de un golpe. ¿Por qué? Porque la persona se va a enojar, se va a ofuscar. Entonces, eso no es lo que queremos. Esta es una de las estrategias más básicas y fundamentales para el trato de personas ya con una demencia de tipo avanzado.
Muy bien, esto sería todo por esta unidad, por este bloque. Por favor, no tengan ningún tipo de duda en escribirme sus preguntas para responderlas de la forma más rápida.